Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes, 12 de abril. La lección para hoy se titula El hombre Noé. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, alabado sea su sagrado nombre. Dios de amor, Dios de misericordia, venimos en este nuevo amanecer, agradecidos por su grande misericordia, porque siendo nosotros pecadores, usted nos ama, usted cuida de cada uno, nos bendice y derrama muchas, pero muchas bendiciones sobre nuestras vidas, nuestros hogares. Gracias, Dios eterno. Ahora, Señor, que tenemos esta lección, suplicamos su dirección. Abra nuestro entendimiento, Santo Espíritu, para que podamos captar el mensaje y aplicarlo en nuestro diario vivir. Todo lo suplicamos por los méritos, los únicos que hay, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El hombre Noé. ¿Quién fue Noé? ¿Cómo vivió? ¿En qué época le tocó a él vivir? ¿Cómo estaba el mundo? Y veamos a este hombre llamado Noé. ¿Cómo vivió? En medio de todo lo que le tocó vivir a Noé y a su familia, vemos cómo Dios hace de Noé un instrumento de justicia para su época, antes de destruir al mundo con agua. Hoy en día, el Señor también anhela y desea utilizar a sus hijos, a usted, a mí, para que hagamos la labor que hizo Noé antes que el mundo fuese destruido. Hoy en día el Señor ha dicho que el mundo será destruido, ya no con agua, sino con fuego. Pero necesita hombres y mujeres que también sean
como Noé, justos, perfectos, que caminemos con Dios. Pero veámonos en Noé. Porque vemos que el mundo estaba lleno de maldad. La mente humana, todo designio era solamente la maldad. Vivir en completa desobediencia a los mandamientos de Dios, pisoteando los mandamientos. No había respeto por los mandamientos, no había respeto para Dios. Era un mundo sin Dios. Por eso nos dice allí en el capítulo 6, versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón del mundo antediluviano era de continuo al mal. Así era la humanidad. Imagínese usted viviendo en la época antediluviana. ¿Le fue fácil a Noé vivir una vida justa? O sea, la vida dice que era varón justo porque él dependía de Dios. Hacía la voluntad de su Creador. No hacía lo que la humanidad practicaba. Era varón justo porque él dependía de la gracia de Cristo. Por eso es que es justo, porque permitía que la justicia de Cristo cubriese su humanidad débil. Y por eso él se mantenía fuerte, porque todo lo puede el ser humano cuando entrega su vida a Cristo. No olvidemos que el Salvador está desde el mismo Edén. Y Adán fue el primero que permitió que la justicia, la gracia de Cristo le cubriese. Ahora su descendiente, Noé, vive dependiendo de la gracia del Hijo de Dios. Él era perfecto en la esfera humana, no en la esfera de Dios. Como humano, él tenía tendencias al pecado, porque había nacido ya con esa naturaleza débil. Pero Noé no dependió de sí mismo, dependió del Hijo de Dios, de Cristo, de su gracia. Era perfecto, íntegro. Su fidelidad
era inquebrantable. Para Noé, nada ni nadie lo apartaba de poner en alto el nombre de Dios. El enemigo lo buscó de diferentes maneras, pero él mantuvo su integridad. Yo sé en quién he creído. Y así él fue perfecto. ¿Podemos nosotros llegar a la estatura de Noé? Él llegó a la estatura de Jesús. Así es que también nosotros podemos, con la ayuda de Cristo, ser perfectos. Con Dios, dice, caminó. O sea, su vida. La vida de Noé, en medio de la incredulidad, en medio de esa maldad, en medio de la violencia, como lo describe ahí el capítulo 6, versículo 5 y 11, Noé caminó con Dios. O sea, el caminar es reflejar en su vida el respeto, el amor hacia Dios. Él lo mostró. Él fue un testimonio de Dios al reflejar el carácter de su Creador. Con Dios caminó. Ese testimonio indicaba de que era posible en esta tierra vivir para agradar a Dios. Aunque el enemigo decía que era imposible, era posible. ¿Se recuerdan cuando llegó Satanás al concilio, como enseña Job, cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué cosas habrá dicho de la humanidad? Que no había nadie que pudiese obedecer los mandamientos. Pero le dice Dios: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ahí dice Job, un hombre llamado Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto fue también Noé. Por eso es que Noé pudo ser un instrumento de Dios para hacer un llamado a la humanidad antidiluviana. Por eso dice allí, sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Noé vivía en intimidad con Dios. Día a día, él vivía para agradar a Dios. Además de eso, sigue diciendo, era alguien con quien Dios podía trabajar. Alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Eso fue Noé. ¿Por qué estas lecciones?
¿Qué es lo que nos quieren enseñar? Es que también anhela que hoy, en el tiempo del fin, el Señor pueda encontrar en mí, en usted, esa clase de cristiano, que se pueda decir que somos justos porque dependemos de la gracia de Cristo. Somos perfectos porque somos íntegros, fieles, inquebrantables, que vivimos para agradar a Cristo, que caminamos con Dios. El Señor quiere trabajar por medio nuestro, que nuestro testimonio indique quién vive en nosotros, a quién servimos, a quién esperamos. Por eso dice ahí la lección, porque Noé escuchaba, era obediente y confiaba en Dios. Dice, por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Y sabe que en el tiempo del fin el Señor utilizará a pregoneros. Cuando se dé ese fuerte pregón, se va a utilizar a los pregoneros para que se anuncie el último llamado de misericordia antes que se cierre la gracia y venga la destrucción. Noé vivió 120 años construyendo el arca. Él hablaba y trabajaba. Daba un testimonio hablado y un testimonio de lo que hacía. Así nosotros necesitamos también dar testimonio de que amamos a Dios con nuestro accionar. Por eso miren lo que dice en Génesis 6:8. ¿Cómo nos ayuda ese texto a comprender la relación entre Noé y el Señor? ¿Qué dice en Génesis 6:8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos entonces que Noé dice, halló lo que el mundo antediluviano no tenía, pero en él sí estaba eso. ¿Por qué? Porque Noé escuchaba la voz de Dios. Noé obedecía a la voz de Dios. Noé confiaba en las promesas de Dios. Por eso él halló gracia. ¿Cómo hallaremos gracia nosotros? De la misma manera. Escuchemos la voz de Dios. Obedezcamos a la voz de Dios. Y confiemos en la voz de Dios. De esa manera vamos a caminar el día a día con Dios. Es aquí donde aparece la palabra gracia por primera vez
en las Escrituras y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios, ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. ¿Quién necesita gracia? El ser humano pecador. ¿A quién se le da? Aquel que reconoce su debilidad, su pecado, y se aferra a Cristo. Así Noé halló gracia porque él creyó en Cristo. Pero esa palabra creer implica escuchar, obedecer y confiar. Eso es fe. Eso es la fe. Eso es la gracia. O sea, la fe, la obediencia a Dios nos lleva para que recibamos la gracia de Dios. Por lo tanto, sigue diciéndonos ahí, por lo tanto debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de Dios. No hay ningún ser humano que no necesite la gracia. Todos. Pero necesitamos venir a Cristo. Porque nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Nadie es perdonado si no es a través de Cristo. Por eso es que el Señor nos llama a ir a Él. Así es de que sigue diciendo, en ese sentido Noé no es diferente de cualquiera de nosotros que buscamos fervientemente seguir al Señor. Él es un humano como nosotros. La diferencia es que Él escuchó la voz de Dios, fue obediente a la voz de Dios, y él confió en la voz de Dios. Al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, ahora dice, considera tu vida, tu propia vida, y hazte esta pregunta. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? ¿Quién será salvo? ¿Quién es el que vivirá en el jardín del Edén? ¿Quién después del diluvio? ¿Quién después de la destrucción que vendrá por fuego podrá estar delante de Dios? Aquel que sea justo, que sea perfecto y que camine con Dios. A eso nos llama el Señor hoy, a ti y a mí. Que seamos justos, o sea, que dependamos de Cristo, no del yo. Que seamos perfectos, que seamos íntegros, como la brújula al polo,
Que seamos fieles a Cristo y que caminemos con Dios en medio de este mundo de violencia, de maldad, donde vemos a nuestro alrededor corazones que no temen a Dios, pero que usted no mire lo que ellos hacen para hacer, sino que usted vea a Cristo y obedezca y le sirva. A eso nos llama. Mira el consejo del Espíritu de Profecía. ¿Qué nos dice acerca de lo del día de hoy? El hombre Noé. Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba, pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en Dios y a arrepentirse y a encontrar refugio en el arca. El mensaje que predicaba era una viva realidad para Noé. En medio de las burlas y de las chanzas del mundo, fue un testigo inflexible de Dios. Su humildad y su justicia contrastaban claramente con los crímenes repugnantes, las intrigas y la violencia que se practicaba continuamente a su alrededor. Poder acompañaba sus palabras, porque era la voz de Dios a través de su siervo. El vínculo con Dios lo fortaleció con el vigor del poder infinito. Cuán sencilla y semejante a la de un niño fue la fe de Noé, en medio de la incredulidad y de las burlas del mundo. Eso está en Reflejemos a Jesús, página 314. Noé no asoció con su mensaje los agradables y complacientes engaños de Satanás. No reprodujo el sentimiento de muchos que en esos días sostenían que la misericordia de Dios era tan grande que Él no haría una obra tan terrible. Muchos afirmaron que Noé concedería a los impíos. Muchos afirmaron que Dios concedería a los impíos otro periodo de prueba. Pero Noé no los tranquilizó ni alentó en ellos la más mínima esperanza de que quienes descuidaran la oportunidad presente, rechazaran la verdad presente, fueran favorecidos con otra oportunidad de salvación. Él conocía el poder de Dios y comprendía que Dios cumpliría su palabra. Su temor de Dios no lo alejó del Creador, antes lo acercó más a Él y lo condujo a derramar su alma con ferviente súplica. Eso está allí en Reflejemos a Jesús, página 315. La pluma inspirada, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que vencieron a Noé, Lot, Moisés, Abraham, David, Salomón, y hasta nos cuenta que aún el enérgico espíritu de Elías se abatió bajo la tentación durante su terrible prueba. Están fielmente registradas la desobediencia de Jonás, la idolatría de Israel, la negación de Pedro, la aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé,
las flaquezas de los profetas y los apóstoles. Todo queda revelado por el Espíritu Santo que descorre el velo del corazón humano. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 15. Así es de que, hermanos, el día de hoy, esta lección nos ha colocado un espejo a Noé, al hombre Noé, que aunque él era débil, encontró la fortaleza dependiendo de Dios, escuchando la voz de Dios, obedeciendo y creyendo. Llegó a ser un instrumento de justicia que Dios pudo utilizar para anunciar al mundo antediluviano su destrucción, para anunciarle al mundo antediluviano que había esperanza si se arrepentía y buscaba a Cristo. Así hoy nosotros también podemos ser como Noé, pregoneros de justicia, creyendo a Dios, escuchando a Dios, obedeciendo y siendo instrumentos las 24 horas en donde andemos, que somos lumbreras de Cristo. Así es de que esto que estudiamos, vayamos poniéndolo en práctica. Que no quede en el baúl de los recuerdos, porque de nada servirá. Practiquémoslo. Caminemos con Dios día a día. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.